Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la... 66 42 69 76 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Soy Bren y hacemos Sin Miedo al Éxito. Es Sin Miedo al Éxito. Así que si no le tenés miedo al éxito, los miércoles a las 4 por Radio Don Bosco. Actualidad, música, diversión y buena compañía. www.salesianorg.edu.ar/radio o también por www.twitch.tv/Radio Don Bosco. Sin Miedo al Éxito. Es Sin Miedo al Éxito. Préndanse y vayan viendo toda la energía y toda la diversión que tenemos. Hola, gente, ¿cómo están? ¡Buenas! ¡Hola! Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. ¿Cuánto tiempo pasó desde que no hicimos el programa? ¿Viste? Ahora estamos en presencial por fin. ¡Wow! ¡Por fin! Wow. Nos Por fin en la radio. para esto. Van a escuchar una voz ahí de fondo, no saben quién es, soy yo, soy Pepe, estoy escondido. Olis. Por si hacemos algo mal. Ah, pará, está la cámara ahí. Sin Miedo al Éxito, aquí tiene sensor, Anda medio
nomás el sensor, ¿vieron? Preséntense. Yo soy Brenda Bueno, yo soy Abril. Yo soy Carmela. y esto es Sin Miedo al Éxito, con Pepe también de fondo ahí. Como no es muy relevante, está ahí, ¿viste? No, claro. Yo estoy acá de relleno nomás. Por si nos mandaba una bacana, no va. Bueno, por fin. ¿Es la primera vez que vienen a ver? ¿Primera vez que venís a la radio? Sí, primera vez. Sí, la primera Primera vez. vez. Primera vez. ¿Y estaban esperando mucho esto o no? Sí, vos Demasiado, Sí. demasiado. ¿Pueden contar la historia? Porque el público se renueva. ¿Pueden contar un poco la historia de esto? ¿Desde cuándo están esperando venir a la radio? Uf, Desde el primer año. sí, Desde que abrieron la radio. antes. Desde antes. Desde Desde que antes, sabía que mucho estaba la antes. radio, tenía ganas de estar acá. Desde mucho antes. Y por fin está el momento después de la pandemia que nos acabó Sí. todo. Mal. Perdón, ¿cómo? ¿Que les arruinó todo? Sí, nos arregló todo. Fui acá y decir pi. estuvimos desde casa, pero obviamente no es lo mismo. No. Obvio Hoy que era, no, hoy era no. totalmente distinto. Los problemas de conexión, que no se veía la cámara, Sí. todo un desastre. Aparte de la radio, tengo que decirlo porque yo hace mucho que no venía a la radio, porque la mayoría lo hicimos todo desde casa o vía remota, y tiene piso nuevo, tiene el tele, la cámara también está con el motorcito de nuevo y demás, y tengo que aclararles algo, no tiene sensor, la mueve Julio la cámara. Yo decía, ay, malísimo este Le decía, la otra mano. Lo aclaro porque si no Julio va a estar así, y lo va a estar gastando. No, y yo a Carmela le digo, no, la otra mano, Carmela, la otra mano. Y ellos la estabas haciendo hacer gimnasia acá y ni se enteraron. Pero bueno, arrancamos la radio por fin, al fin. Y yo calculo que así como vamos, hasta final de año tranquilamente. Que siga nomás. Tranquilamente. Bueno, ¿quieren mandar saludos a alguien? ¿Quieres saludar a alguien? A los A los que oyentes. están viendo. Sí, La que nos banca, los que se cagan de risa, seguramente está burlando de nosotras. sí. Los que novatas. Y ahora Saludos a están Serena saliendo, también, que capaz y ahora que están sí. saliendo también por Facebook. Así que Por están saliendo Facebook, por YouTube. 3 lugares. ¿Por dónde salen? Y Twitch. Por la página. Claro. ¿Cuál es la página? ¿Pueden decir la página? La página es www.salesiano.org. Organización. Organización de la salud. Organización Salesiana. Bueno, Salesiano, de vuelta, Salesiano RG. salesianorg.edu.ar/radio. Muy bien. Y si se quieren comunicar con Si nosotros, se ¿dónde lo quieren hacen? comunicar con nosotros, lo pueden hacer al número 2966-620950. Todo este tiempo no me olvidé el número. ¿Ah? ¿Está todo? ¿Está todo? Durmió ¿Todo? con el número arriba. Dormí con el número. Es fluorescente, apagaba la luz y aparecía el número del techo. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, por todos lados estamos. Estamos por todos lados. Somos ya. Estamos internacionales saliendo por ya. todos lados. Somos re invasivos, somos los tóxicos de la radio. Estamos en todos lados. No se libran de nosotros. Pero bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué prepararon? ¿Tienen algo preparado? ¿De qué vamos a charlar? ¿Están contentas de volver a clases con la presencialidad? Sí, muy. ¿O La están verdad ahí mucho. medio Por lo medio? menos será nuestra burbuja, es re piola. Pero que ve que Carmela no la pasa tan bien. No, sí, la pasaba Estaba con bien, una cara pero así de. esperaba menos ya ir al colegio. ¿Ah, querías ir menos al colegio? Sí. Me Bueno, gusta más semana. la virtual. No, a mí no. Yo prefiero 1000 veces presencial. Me cuesta. Me duele todo en la virtual ahí, sentada toda la mañana. Clase esperando ahí, morfé un poquito y sigue la otra clase. Bueno, y hay otra cosa en realidad también, que va pasando que a poquito todo se va flexibilizando un poquito más. Ahora ya incluso las burbujas son un poquito más grandes. Claro. Quizás ya solamente sea una burbuja, por ejemplo, por año. Sí, También. primaria va más adelantado que nosotros. Sí, ya está. Sí, ya están todos. todos los días, Todos los van alumnos todos. juntos. Sí, recién estaba viendo el recreo, por ejemplo, de primaria, Sí. era una guerra eso. Yo tengo ¿Se un tienen primo recreo? en primaria que me contó cómo es la organización y me dijo, va toda la semana menos los viernes. Y la otra semana va todos los días. Pero día completo. Claro. Todo- Claro, supuestamente los viernes lo dejan libre como para un día sí, un día no. para limpiar, desinfectar y todo. Pero no, ustedes yo considero que en cualquier momento igual van a... Según se dice, hay medidas que ya están por salir, artículos y demás que van a decir que van a estar en una sola burbuja.
Lo que sí, por ejemplo, ustedes ya el otro día por lo menos lo pude sacar al patio. Algo, un Hay que avance. hacer algo. Es que hoy bailaron afuera. Un avance. Hoy estuvimos bailando afuera del patio. Impresionante la actividad. No, porque estábamos haciendo el práctico y cuando empezábamos a trabajar no teníamos bien la conexión de Wi-Fi. Y quedaban, no sé, 10 minutos para el recreo, una cosa así. Vamos al patio. Estaba lindo, aparte de la mañana estaba muy lindo. Así que bueno, fuimos al patio. Porque aparte vos salís del aula y abrís la puerta de ese patio y es como te entra una boca, Sí. te entra aire pero impresionante. Ay, sí, Bueno, re miren cómo lindo. está la temperatura ahora, ¿no? 15 15 grados. grados. 6 décimas, esa es la temperatura que va. Y eso Acá que- tenemos como 30 dentro. Y, a- Sí. y acá en el búnker, Está mucho más, ¿sí? el búnker es Este bueno, está apagado, pero ese de ahí, no Mm. sé, la verdad, escucho, hay uno, no, del otro lado, porque está... no, por favor que no lo prendas. Si no, no. Nos morimos. Claro. Es más, Si no, llamas en vivo. sí, en un par de ediciones yo voy a bajar como 20 kilos acá en un sauna. Pero sí. Así que bueno, sí, estuvieron ahí bailando, no sé qué estuvieron haciendo, tirando cobre. Unos pasos buenísimos. Victoria. Vicky. Victoria estuvo tirando. Me dice, no, pero son fáciles. Imposible. Imposible de hacer. Digo, a ver, una que podamos hacer todos. Y empezó a tirar ahí, no hay forma. No hay forma. La coach era muy exigente, me parece. Yo no pegaba uno. No, pero bien. Por lo menos para tomar un Pero poquito a de final aire. de año ya están todos bailando, seguro. Sí, La cola. ojalá. Sí. Todo. Yo tengo tarea, yo cuando llegué a mi casa me ponía a bailar. Una coreografía. Ya me guardé la coreografía que me dijo la profe. Tati igual estuvo bailando ahí, Sí, también. que también dijo lo mismo. No, es re fácil. Y fue Sí. más difícil que Fue más la de difícil, Vicky. fue más difícil que la de Vicky. Pero bueno. Bueno, un saludo a toda la gente, ya saben a dónde se pueden comunicar. ¿A qué número, por favor? Se pueden comunicar al número 2966-620950. O sea, cualquier cosa, envíen mensajes ahí que los vamos a estar leyendo. Sipi. Sí. Ya está, todos ustedes, no sé lo que quieran. Nada, es que no saben, ayer me vacunaron y todavía sigo con el brazo medio así. Parezco discapacitada, ¿no? Estoy así, agarrando todo así. Encima la señora me dijo, les va a doler. Me inyectó con todo, estaba una bronca tenía, pero el resto no le dolió, para mí tenía una bronca conmigo. Me vio y dijo, qué ganas de Me descargó inyectarte con con vos. todo. Se me quitó conmigo todo el día. Fue un lío, pero bueno, si ustedes tienen 17 años, hay gente de 17 años viendo esto, estén atentos para inscribirse, para vacunarse. Por ahora la gente de 16 ¿No? no está en la lista, pero pronto seguramente ya está. Ya va a estar. Ah, vos sos más viejita. Sí, Ese te tocó ¿ves el- las arrugas? Yo ya estoy jubilada, tengo 17 años de aporte. Sos de riesgo, pero en la secundaria. Claro. Sos más grande, más viejita. Sí. Está bien. Bueno. Sí, porque eso hablamos el otro día, igual habían varios ahí que se habían vacunado ya. Sí. Quinto también, el otro día hablé con algunos de Quinto que también, la gran mayoría está vacunado. Así que Menos mal, ¿viste? es muy raro que en estas semanas, cuando se termine de vacunar todos los chicos,